Ya recibimos en Informe Capital con mucho gusto al economista Germán de Agosto para hablar sobre esas proyecciones a nivel de empleo y sobre todo de la percepción empresarial. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Andás bien? Claro, todo Un bien. gusto recibirte. Sí, igualmente. Hace unos días, la semana pasada, se conocieron los nuevos datos de empleo, de tasa de actividad también, porque hay una cantidad de insumos que da el Instituto Nacional de Estadística, algunos sorprendentes o siguiendo una tendencia, ¿no? En lo que tiene que ver a el tema de la tasa de actividad, de la mejora en el empleo y también del incremento en desempleo, vamos a decirlo, ¿no? Claro, porque lo que hemos hablado es que muchas veces uno siempre tiene el foco como puesto en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo emerge del desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda. Entonces, distintas configuraciones de oferta y demanda, que es lo que vos medís a través de la actividad, como vos comentás, la oferta y a través de la tasa de ocupación, la demanda, te pueden llevar a distintos tasas de desempleo. Entonces, una misma tasa de desempleo o una trayectoria ascendente, por ejemplo, la tasa de desempleo, puede estar dando cuenta de realidades distintas. O sea, de otra manera, hay desempleos que son más malos que otros. Entonces, lo que vos tenés en el mes de septiembre, que es efectivamente el dato que se conoció la semana pasada, es que hay un incremento del desempleo. Pasa de 10,8 a 11%. Eso son aproximadamente 194.000 personas, que es un incremento de 7.000 personas en relación al mes anterior. Pero ¿de dónde viene? Y ahí es donde vos decís, bueno, es un incremento del desempleo, pero no habla de una mala salud. Y eso es lo que es contraintuitivo. A ver. Y eso tiene que ver con que el empleo subió después de 2 meses de estancamiento. Hay un aumento de la demanda laboral. Hay más gente trabajando. Y además, hay más demanda laboral y además hay más gente que está ofreciendo su mano de obra en el mercado laboral, que esa es la tasa de actividad. Entonces, lo que está pasando ahora es que la tasa de actividad, la cantidad de gente que está empezando a buscar activamente, que se había visto muy resentida, está volviendo a buscar trabajo. Entonces, eso es, en definitiva, una señal de que hay una recuperación. Pero cuando vos mirás la otra pata del mercado, que es la demanda a través de la tasa de empleo, también subió. El tema es que la suba no fue suficiente para absorber a esa nueva cantidad de gente que está buscando. Entonces, de ese resultado emerge un incremento del desempleo. Claro. Entonces, a veces te puede pasar que el desempleo caiga, pero que no sea algo bueno, porque lo que está diciendo es que mucha gente se está replegando de la búsqueda activa. Y al dejar de buscar activamente, ya la estadística del desempleo ya no lo recoge. Eso es lo que se llama efecto desaliento. Claro, a ver si estoy entendiendo bien. Quiere decir que subió un poco el desempleo, que para esa gente es importante, la gente que está en esa franja, pero es porque hay más gente buscando trabajo. Y porque si bien aumentó la demanda laboral, la creación de oportunidades, no lo aumentó al ritmo suficiente como para absorber ese diferencial que entró al mercado nuevamente a buscar trabajo. Entonces, es complicado leer el mercado laboral en este contexto porque la tasa de desempleo justamente es como un pobre informante de la salud. Entonces, lo mejor es guiarse siempre por lo que pasa con la oferta, que es la tasa de actividad, y con la demanda. De ahí pueden emerger distintos resultados, y algunos pueden ser más malos que otros, independientemente que vos estés mirando la misma tasa de desempleo. Claro. En este caso, hay un aumento, es esperable, y tiene que ver con que más personas se volcaron a buscar activamente. Y cuando está la intención de buscar, ahí sí pasás a ser un desempleado. Pero si no buscas, no te recoge. Tengo idea, a ver, corregime, si son 18.000 más o menos las personas que están más trabajando que el mes anterior. ¿Aproximadamente? Aproximadamente, creo que lo que vos estás, si hay un aumento del empleo, ahí va, que es en más ocupados, más o menos entre 15.000 y 18.000 ocupados nuevos. Exacto. Eso es lo que vos ves a través de exacto. la demanda, la búsqueda la demanda de trabajo por parte de las empresas. Eso es lo que tenés ahí en el diferencial. Entonces, esos como los 3 principales indicadores: de tasa de actividad para la oferta, tasa de empleo para la demanda y el desequilibrio que es la tasa de empleo. Pero en este contexto tan particular, donde tenés este tipo de cosas que no siempre son intuitivas, el INE empezó a publicar otro conjunto de indicadores adicionales para hacer como un doble clic y tratar de sustraer un poco más de información para entender esta realidad tan compleja que deja el mercado laboral en el mundo post-pandemia. Y ahí lo que tenés es que hay señales de que estamos como normalizando la situación, y eso se manifiesta en distintos indicadores. Uno es la cantidad de horas trabajadas en promedio por semana, que en el punto más bajo de actividad y del mercado laboral fue en abril. Las horas trabajadas cayeron a 25 horas por semana, más o menos andan en 35 en general. Y ahora lo que está viendo después de sucesivos meses de aumento es que vuelven a estabilizarse por encima de 33 horas. O sea que se trabajan más horas en promedio, ahí hay una señal de normalización.
La otra tiene que ver con el teletrabajo. El teletrabajo fue muy intenso en los meses donde las restricciones a la movilidad fueron particularmente altas, ¿sí? Y ahora vuelve a normalizarse y se ubica en torno del 7%. O sea, el 7% de los ocupados. El menor porcentaje desde que se comenzó esta situación de pandemia. Vos lo que tenés es una baja sistemática que hoy te lleva a una tasa, a una incidencia del teletrabajo de 7 puntos, cuando era del 19 en el momento más álgido de la crisis. Lo que eso también te da una pauta de que, viste que muchas veces uno se encandila con algunas cosas que pasan en estos contextos y piensa que hay que vino para quedarse. Claro. Y lo que están mostrando hoy los datos es que hay una vuelta a la normalidad porque el teletrabajo más o menos normal estaba en el torno del 5%, o sea que no estamos lejos de ese umbral. Y otro indicador que es sumamente relevante, de esos indicadores adicionales que se han publicado estos meses, es el de los trabajadores ausentes. ¿Quiénes son los ocupados ausentes de otra manera? Son trabajadores que al momento de hacer el relevamiento no estaban trabajando, pero mantienen un vínculo con su puesto laboral, ¿sí? En general eso se responde a licencias, por ejemplo. Vos me comentabas que estabas de licencia, bueno, si en el momento de la encuesta te lo hacían la semana pasada, vos eras ausente, ¿sí? Pero en el contexto de crisis hubo otros motivos para entender la variable ocupados ausentes, por ejemplo, los que están en seguro flexible. Digo, gente que tiene un vínculo que es delicado, que todavía mantiene, no se quebró, pero queda como en un limbo. Entonces la transición puede ser hacia la ocupación. No entra dentro de los claro, ocupados. No entra dentro de los desocupados. Es una categoría de ocupación. Ocupado, ausente. Okay. Está ausente de su trabajo temporalmente, pero tiene un vínculo que todavía no se quebró. Entonces la trayectoria posible o esperable podría ser hacia la desocupación o hacia la ocupación plena. Y lo que está pasando es que los trabajadores ausentes se están reduciendo. Principalmente por los motivos vinculados a la pandemia, ya sea suspensión, cuarentena o seguro de desempleo. O sea que por ahí también hay una buena noticia y es que los motivos vinculados a la pandemia están cayendo y se están normalizando. De hecho, si vos comparás lo que pasa entre agosto y septiembre en relación a cómo es esa transición, que puede caer para el lado bueno o para el lado malo, solamente un 6% de los que estaban ocupados ausentes el mes anterior perdió su empleo. El resto o mantiene su vínculo delicado, siendo un ocupado ausente, o encontró empleo. O sea que ahí también hay otra señal que si vos mirás y sos optimista, podés encontrar de la normalización del mercado laboral. Entonces, lo otro que nos queda ver es como una capa adicional de análisis, que es los insumos que brinda la encuesta de expectativas empresariales, que es una encuesta que realiza la consultora Exante, antes la realizaba Deloitte, o sea que es una encuesta que viene de hace años, y lo que hace es relevar más o menos entre un universo de 300 empresas grandes y medianas, cuáles son sus expectativas sobre la inflación, sobre el crecimiento, sobre el empleo, sobre los desafíos, y cuando vos aterrizás al punto que hoy nos ocupa, que es el mercado laboral, hay una reducción del porcentaje de ejecutivos encuestados que espera que de aquí a un año el porcentaje que haya una reducción del empleo en su firma. O sea que eso sigue habiendo un porcentaje importante que espera que haya una reducción, pero es menos del que había en meses anteriores. O sea, en el relevamiento pasado había sido en abril. Y ahí solamente había un 40% que esperaban una reducción, ¿sí?, en su firma del empleo, y hoy eso es 16%. O sea que ahí hay una caída. Sin embargo, lo que tenés es que todavía hay mucha gente que no espera que aumente el empleo en su empresa. Bien. Y después cuando vos mirás en perspectiva hacia los niveles prepandemias, bueno, ahí también sí hay una mejora en relación a los que esperan que se recupere el nivel que había de empleo prepandemia, o sea, en el 2019, pero siguen siendo relativamente pocos los empresarios consultados que están esperando que haya como un aumento en relación a los niveles que había antes de la pandemia. Porque cuando empezás en el problema laboral, lo podés pensar secuencialmente. Uruguay tenía problemas en el mercado laboral antes de que ingresara la pandemia, ya había perdido entre 50 y 55 mil empleos. Ese se profundiza en el marco de la pandemia, principalmente entre marzo y abril, cuando se pierden 121 puestos más, y después lo que tenés es una recuperación. Pero una de las cosas que se desprende de la encuesta, que es interesante, y también pues, es un desafío, es que por primera vez, desde que se hace el relevamiento, entre los desafíos principales que le entienden sus empresas, está la incorporación de tecnología. Entonces, cuando vos mirás y decís, bueno, la pandemia en definitiva es un acelerador de tendencias. Y una tendencia es a la incorporación de tecnología para sustituir o para cambiar la combinación de capital y de trabajo. ¿Sí? Hay una tendencia que viene de hace años, pero que se acelera en este momento. Y eso encierra muchas dificultades por
porque está la interrogante de cuántas personas hoy están preparadas para incorporarse o para insertarte a esa economía más digital que se viene producto de esta aceleración de las tendencias tecnológicas que venían operando más lentamente durante los años previos. Pregunta que ya estaba sobre la mesa desde hace un tiempo, ¿no? Y que en cada cambio de era se vuelve a... Exacto. Entonces la pandemia aceleró eso y eso encierra muchos desafíos porque la población más vulnerable a la hora de enfrentarse en su vínculo con el mercado laboral es la que está en menores condiciones de insertarse bajo ese nuevo esquema que dan las nuevas tecnologías a la hora de pensar en su inserción laboral. Germán, ya tenemos que ir cerrando, pero te pregunto, cuando hablan de las expectativas de empleo, estas expectativas a nivel empresarial, que son más optimistas, digamos, que hace unos meses, si tiene que ver con el cambio de gobierno, ¿tiene algo que ver con eso, con un cambio de clima en ese sentido, además de la situación pandémica? Sí, de acuerdo a lo que está en el informe, ellos no preguntan los motivos por el cual mejora, sino que relevan si mejora o no, pero la interpretación es que sí, esto es producto del cambio de gobierno, que es natural en general, pasa internacionalmente, que hay un cambio de expectativas y eso genera otra forma de ver las cosas prospectivamente. Una luna de miel. Hay como una luna de miel y eso es probablemente lo que están reflejando, además de que también hay una gestión exitosa de lo que es la crisis sanitaria. Probablemente eso también genere un aumento de las expectativas. Y aparte, cuando vos pensás en expectativas del año que viene, vos estás partiendo de la base de este año, que es muy complejo.